Hoy en día, en este país, solamente en 2017 llevamos más de 21,000 personas que han sido ejecutadas, que han sido asesinadas. Tenemos una problemática de violencia extrema. Y aquí se presenta una iniciativa: regularizar lo que está haciendo el ejército en la calle, regresarlo a los cuarteles, o quien dice inclusive, militarizar el país. Esto es Punto Cero. Hoy hablamos de la Ley de Seguridad Interior. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Un marco que con absoluta claridad defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brinda las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios. Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad. Una imperiosa necesidad. Desde hace más de 10 años las Fuerzas Armadas están combatiendo al crimen organizado, están en la calle y bueno, no tienen un marco regulatorio. Eso, dicen algunos, les permite hacer muchas cosas, pero otros señalan que con esta iniciativa, la famosa Ley de Seguridad Interior, lo que se está haciendo es dotar de mucho poder a las Fuerzas Armadas y, peor aún, hacer que los gobernadores y las policías civiles pues sigan durmiendo casi que el sueño de los justos. Hoy, aquí en Punto Cero, platicamos con la senadora Angélica de la Peña del Partido de la Revolución Democrática al respecto del tema. Angélica, gracias por venir a Punto Cero. Muchas gracias por la invitación, Luis. Oye, a ver, cuéntanos, ¿esta es una ley de militarización o estamos hablando de una regulación? ¿Ante qué estamos, Angélica? Bueno, estamos ante una circunstancia compleja porque resulta que México está sobreviviendo a una situación de inseguridad muy grave. Okay. Ese es un contexto que hay que señalar con mucha puntualidad, Ajá. porque de ese contexto se supone que surgen iniciativas para resolver el problema de inseguridad. Y la iniciativa más importante de parte del Ejecutivo es precisamente la Ley de Seguridad Interior. Okay. No es la Ley de Seguridad Pública. No es analizar si es suficiente los recursos presupuestales del presupuesto de egresos de la Federación para apoyar al ámbito federal para tener más policía federal o apoyar a las entidades federativas para que tengan las corporaciones policíacas que ocupan a nivel de los estados o apoyar a las policías municipales, donde la mayoría de los municipios de este país están viviendo un desastre. Entonces, la seguridad interior, que es un concepto en debate, está en la Constitución, hay que buscar siempre la interpretación de lo que significa la seguridad interior, pero esta ley, particularmente esta ley... Qué bueno que tocas el punto así para irnos por partes, o sea, tienes ley de seguridad nacional, digamos, o seguridad pública. Tienes ya una ley de seguridad nacional. Ajá, y luego hay otra que es la ley de seguridad interior, o sea, hay una diferencia entre una y otra. Bueno, el concepto, o sea, seguridad pública es una cosa, seguridad interior es otra. Se supone que sí, se supone que la seguridad interior tiene que ver con lo que pasa dentro del país, las circunstancias propiamente adentro del país, y en el caso de la seguridad nacional tiene un contexto incluso de defensa de la soberanía. O sea, ante potencias extranjeras, guerras, es donde espías, tú pones, esas cosas. Exactamente, tú circunscribes una función que tiene una connotación más de resguardo a tu soberanía, de interés superior de la nación, de coordinación de todos los entes para la protección del Estado. Hacemos una pausa y seguimos con más, platicamos sobre la Ley de Seguridad Interior. Seguimos. Decimos no a la Ley de Seguridad Interior porque con esa ley es posible espiar, usar la fuerza, detener, sin rendir cuentas a nadie.
Con esa ley, el presidente de la República puede utilizar de manera arbitraria a las Fuerzas Armadas. Lo que queremos, en vez de guerra, es que se reforme la policía, que exista una fiscalía que sirva y que se implementen todos los sistemas anticorrupción. ¿Cuál es la urgencia de aprobar esta ley en lo oscurito, sin escuchar a la sociedad civil? ¿Por qué convertir a las Fuerzas Armadas en el ejército privado del PRI en pleno año electoral? Es nuestra última oportunidad para actuar. O vamos a llegar al año electoral sin fiscales y con el ejército al servicio discrecional del presidente. Si no actuamos ahora, vamos a lamentar mañana lo que no supimos defender hoy. Ayúdanos a detener esta ley en el Senado, por una seguridad sin guerra. Por una seguridad sin guerra. Son las voces de los activistas, son las voces de distintos colectivos que están pidiendo pues que no se militarice el país, que se busque una solución muchísimo más pacífica. Los militares, estamos platicando hoy aquí en Punto Cero con Angélica de la Peña. Angélica, los militares, concretamente Salvador Cienfuegos, está exigiendo que ya se apruebe esta ley. De hecho, lo dijo así hace pues algunos días. A ver si tenemos por ahí el video de Salvador Cienfuegos, del secretario de la Defensa Nacional, y así lo exigía. Desde esta tribuna, las Fuerzas Armadas, respetuosamente, solicitamos una vez más a nuestros representantes en el Congreso avanzar en este urgente ordenamiento que, insistimos, obligue, dé orden y sentido a las instancias encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano, seguridad nacional, de las instituciones, seguridad interior, y de los ciudadanos, seguridad pública. A ver, ellos quieren ser regulados, dicen, y las leyes que no quieren estar haciendo funciones de policías. En algún momento hasta Cienfuegos, en un exabrupto, lo recuerdas, dijo, a ver, nosotros no estudiamos para eso ni lo queremos hacer. El tema es... levanto una mano y levanto las dos. Ajá, pero a ver, no hay policías. O sea, lo que te decía hace rato, o sea, tú me decías, es que están ocupando las funciones, más no usurpándolas. Sí. Si no hay policías civiles, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haces contra tipos que están dispuestos a matar? A ver, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en los conceptos. Seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública. Lo acaba de decir ahorita el general. Okay. Algún senador promotor de esta iniciativa dice que no es una ley de seguridad pública, que ni siquiera es el tema. A algún militar le he escuchado también que dice lo mismo, ¿sí? No tiene que ver con la seguridad pública, es un asunto de seguridad interior. Okay. A ver, me parece que sí estamos entonces frente a un debate. ¿Qué tipo de ley es lo que nos piden las Fuerzas Armadas? Que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que atender su reclamo, que por cierto no es uno, son varios reclamos. Y por supuesto también, de manera preponderante, diría yo, atender la bronca que tenemos de inseguridad en el país. Y lo urgente, el problema de fondo es la seguridad pública. Ese es el asunto de fondo y el problema que tenemos que atender de inseguridad pública que tenemos en el país. Pero de 10 años, de menos 10 años llevamos haciéndonos guajes con la policía civil. No hemos construido fuerzas en la policía civil, en las policías estatales. Pienso en Estados Unidos, no sé si es el mejor o peor ejemplo, pero Estados Unidos tiene una cantidad enorme de policías. Luego tienes SWATs y elementos de inteligencia en las alcaldías, en los condados allá, y ahí están todos preparados, policías civiles, y bueno, no se pensaría utilizar la Marina para eso, hay una guardia civil, etcétera. Están muy definidas y aquí estamos literal en pañales, o sea, al grado de que hay estados que no tienen ni policía. O sea, el tema es 10 años y no los vamos a crear de aquí a mañana. No, por eso mismo necesitamos un marco legal, sí, que normalice la presencia desde que tienen 10 años. Por cierto, hay que ratificar, la bronca de inseguridad no ha cambiado con ellos en las calles. No. Incluso todos los datos señalan que este año, después de 20 años, ha sido el que más homicidios dolosos ha tenido. Sí, es el año más violento. Aunque yo ahí te preguntaría, Angélica, y sin afán de hacer ni defensa ni crítica de nadie, digo, lo hacemos a veces, pero no es el caso en este momento. ¿Y si no hubieran estado, cómo estaría? No, a ver, o sea, es que, a lo mejor nos hubiera obligado a resolver el problema.
Pero no, es que Porque no puedes crear una policía en un año. A ver, yo creo que voy a exagerar al decir. Vamos a suponer que no hubieran estado los militares. Luis, yo creo que incluso hay cierta comodidad de parte de los gobernadores. Entonces, si no hubiera habido Fuerzas Armadas que dijeran, sí, estamos dispuestos a ir ahí a tu estado, gobernador, a apoyarte, y entonces a lo mejor el gobernador se hubiera visto en la necesidad, quizás hasta de venir una marcha, ¿sí? Al Cámara de Diputados para, denme presupuesto para mi policía, porque miren el desastre que tengo en mi estado y no tengo dinero. A lo mejor hubiéramos visto a los políticos salir a las calles a manifestarse frente a la Cámara de Diputados para pedir presupuesto para resolver su problema, porque tiene un problema que nadie se los puede resolver. Ahorita se lo resuelven las Fuerzas Armadas, Luis. Déjame planteártelo en otro asunto. No, sí, ciertamente, se lo resuelven las Fuerzas Armadas. Se los están resolviendo las Fuerzas Armadas. Antes de que llegaran las Fuerzas Armadas, y antes de que la cosa se pusiera tan mal, vamos a hacer un imaginario, ¿sí? Vamos a pensar que la mota ya es legal y que podemos imaginarnos cosas. Sí. Y a ver, aquí hay un asunto muy interesante. ¿Qué tal que en 2006 el candidato hubiera sido Tomás Yarrington, del PRI? ¿Y qué tal que hubiera ganado? Un tipo que hoy está detenido en Italia, un tipo que hoy sabemos era un gobernador que estaba mandándole todos los recursos a distintos cárteles, entre ellos la 'Ndrangheta en Italia con la Cosa Nostra y bueno, nada más se dedicaba a inundar de droga a Europa, ¿no? Y este tipo pudo haber sido presidente de la República. Lo que quiero preguntarte desde ese imaginario, Angélica, es ¿qué hubiera pasado, neta, si no estaban los militares ahí? No es que los militares fueran a detener a Yarrington, pero ante tanta corruptela, yo creo que quizá la presencia de los militares pues comenzó a inhibir la fuerza del narcotráfico. Quizá, no lo sé, te lo quiero preguntar, ¿no será que si no hubieran estado, hoy sí ya tendríamos un narcoestado, más de lo que ya lo tenemos? Yo creo que las Fuerzas Armadas han sufrido un deterioro terrible al estar involucradas en este tipo de tareas. Porque, mira, tenemos ejecuciones extrajudiciales, tenemos señalamientos de violaciones a los derechos humanos y puedo aquí hablar de 10 casos que todo el mundo conoce. Que también es de la Policía Civil, pero ahorita platicamos de ese tema. La Policía Civil ya todos estamos de acuerdo que es un desastre. No, de derechos humanos es un desastre. Se necesita apoyar al ámbito civil para que tenga las corporaciones que se ocupan, pero también las Fuerzas Armadas se han visto involucradas en hechos también de delitos. Tengo que hacer una pausa rápidamente otra vez. Vamos a la pausa. Y regresamos y platicamos sobre este tema. Los derechos humanos, ¿qué está pasando con eso? Sí. Seguimos. Pues debería seguir en las calles, dado que, bueno, a lo mejor y la misma policía, en cuestión de suficiencia o capacidad, algunas veces y en algunos lugares pues se ve muy rebasada. Y bueno, en algunos momentos la misma policía llega a participar en los mismos niveles de delincuencia o participa con la delincuencia a su vez, que ahora bueno, con lo que nos encontramos en las noticias de que también algunos de los del ejército también estaban participando, bueno, bonita la sorpresa, pero a mi parecer creo que deberían de seguir o deberían continuar en la calle. Pues yo considero que debe de estar en la calle, pues ya que la policía no ha hecho nada al respecto. Yo creo que debe regresar a sus cuarteles, ¿no? La seguridad en la ciudad o en las calles debe ser proveída por la policía y por las autoridades locales, ¿no? Continúa en las calles para la seguridad de la ciudadanía. No, debe regresar a los cuarteles. Pues porque su actividad no exactamente es estar cuidando a la ciudadanía, más bien es otras actividades, más bien otro departamento, otras personas como las policías, los judiciales, deben ser mejores preparados para cuidar a toda la ciudadanía. Pues yo digo que en las calles, ¿no? Pues porque hay mucha inseguridad. Sí, pues sí, haría falta. Dividida la opinión de la gente, ¿debe el ejército estar en la calle o no debe de estar en la calle? Nos decías antes de la pausa que hay violaciones a los derechos humanos que se han registrado por el ejército, aunque también te decía, bueno, también ha pasado por la policía civil, y creo que sí hay una crisis de derechos humanos gravísima. Yo creo que tocas un tema muy importante, Luis. ¿Las personas van a actuar por sí mismas de manera debida? No. No hay nada que te garantice eso. Yo puedo decir, yo voy a ser una buena persona.
y yo siempre voy a ser buena persona. ¿Es suficiente eso? A lo mejor yo creo que lo que estoy haciendo es bueno, pero resulta que a lo mejor estoy cometiendo una falta. ¿Sí? Y a lo mejor yo no pienso que sea una falta tirar la basura en la calle, ¿sí? O contaminar un río, ¿sí? O simplemente pelearme con mi vecina. Yo sigo siendo buena persona. En fin, a ver, quizás estoy siendo muy frívola con los ejemplos, pero cuando estás en una función pública, la que sea, tienes que tener dos características. En primer lugar, tener profesionalismo para asumir esa responsabilidad. No llegar ahí sin saber qué vas a hacer, tener conocimiento de lo que vas a hacer. Y segundo, estar expuesta a una valoración. Esa valoración pasa por una evaluación de lo que haces, pasa porque te obligas a rendir cuentas de lo que haces, puesto que estás asumiendo una responsabilidad pública, y también a dirimir cuando se te señale que no estás haciéndolo bien. ¿Sí? Bueno, sea ejército, sea marina, sea policía federal, sea policía municipal o policía estatal o senadora de la República, somos funcionarios públicos y tenemos que, porque se nos paga con el erario público, tenemos por lo tanto que rendir cuentas y tener controles. El problema de las policías en México es que no tienen controles. Eso que inventó Calderón no sirve para nada. Protocolos. Claro, no sirve para nada. Pero de aquí entramos confidencialidad a otro y no sé tema qué. que es fundamental, y es la ley de uso de fuerza. Bueno, a ver, ¿hasta qué punto se puede o no se puede hacer ciertas cosas? Uno, decidimos meter al ejército a este tema, va a ser políticamente incorrecto, y no soy fascista, me cae que no soy fascista porque te van a empezar a decir que soy un fascista, pero a veces tenemos por ahí una imagen de aquella mujer que estaba siendo interrogada por el ejército mexicano hace tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Esta imagen horrible, que la tenía en cama. Horrible, sí. Sí. Voy a ser políticamente incorrecto, Angélica, y ya sabes por dónde voy a ir. Sí. Pero, a ver, no era Santa Teresa de Calcuta. No. Y voy a ir todavía más allá. No estoy defendiendo al ejército de nada, solamente estoy poniendo un ejemplo que pasa a nivel internacional. En los Estados Unidos, que es espantoso, pero después del 9/11, cuando se aplica esta ley patriota, hay elementos de tortura por investigación por parte de las fuerzas federales norteamericanas, legalmente hablando. O sea, de hecho, el gran debate, y Trump lo puso en su momento en el tema, era regresar a este tipo de elementos de tortura para obtener información de seguridad nacional. No estoy defendiendo lo que hicieron las Fuerzas Armadas, pero también creo que el otro lado porque es... estás violentando la ley. Aquí en México hay una ley contra la tortura. Perdón. Sí, pero Angélica, a lo que hemos aprobado tratados internacionales contra la tortura. Lo que yo voy con este tema, que la imagen es que ahí ves una víctima, la señora tenía vinculación de secuestro. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo único que estoy diciendo es que donde hay una ley de uso de fuerza, cuando tú llegas a un enfrentamiento, te están aventando balazos con una barra. Hay que hacer la ley del uso legítimo de la fuerza pública. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Hasta dónde juega uno u otro? Porque ahí es en donde, y te lo dice la gente, tú lo conoces mejor que yo, la gente en Tamaulipas, en Nuevo León, etcétera. Mucha gente dice, los de derechos humanos solo defienden delincuentes. A ver, los marinos que acaban de secuestrar... Están detenidos todos. Ah, ok. A diferencia de la Policía Federal. No, o de la también Policía seguramente los pueden detener, seguramente no. A ver, necesitamos que haya una justicia que realmente funcione. O sea, estamos hablando en esta conversación, Luis, que es a todo dar, pero están saliendo un montón de temas importantísimos y todos estamos en falta. La ley del uso legítimo de la fuerza pública es una falta. Necesitamos hacerla. La ley de seguridad pública, donde se define el modelo de policía que ocupamos el país. A ver, no que ocupe el país, porque eso es así. Lo que ocupa la gente de carne y hueso que están en las entrevistas que tú acabas de poner. A ver, eso de que regresen a sus cuarteles los militares a dormirse, no. A ver, eso no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que los militares tienen que hacer las cosas para las que están adiestrados, y hay cosas muy importantes que hacen. Viene un desastre natural, ¿quiénes son los que salen? Ellos, ¿sí? Lo que no queremos es que sigan haciendo tareas de policías, porque no están formados para eso. Hacemos y no una solamente pausa narcotráfico. Y cerramos con eso. Y prometo callarme, ya te dices. Seguimos, esto es Punto Cero.
Conforme van bajando, los normalistas son agredidos, esposados y arrojados violentamente al piso boca abajo. Mira, mira, mira. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! El personal militar, al realizar reconocimientos terrestres, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión. ¿Qué hacemos con los militares? Estos son casos en donde ha habido violaciones, o así lo han señalado organizaciones, violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Lo cierto es que también hay violaciones de policías civiles y ya lo hablábamos, hay una crisis de derechos humanos. Pero ¿qué hacemos con los militares? ¿Qué hacemos con estas fuerzas? ¿Qué hacemos con las labores de inteligencia? ¿Qué hacemos con los entrenamientos? ¿Qué hacemos con todo eso, Angélica? Mira, los militares hay que tratarlos de manera adecuada. Y yo creo que les hemos dado responsabilidades que no les corresponden. Me parece que hay que legitimarlas, sí, una situación de normalidad para que poco a poco se regresen a hacer las tareas que siempre han hecho, pero no las de policías. Ahí es en donde yo tengo la duda, las tareas que siempre han hecho. Si nos vamos a la historia, el militar siempre ha estado involucrado en temas, por ejemplo, de narcotráfico, de combate al narcotráfico. No, pero yo no me refiero a que esté involucrado en hechos delictuosos. Yo me refiero a las cuestiones legítimas que hace por eso, o sea, la antes, Armada, que hace... Pero, no, o sea, la Armada no es un equipo de rescate. Sí no es nada más pero eso. También hacen rescates, sí, y todo el mundo les aplaude cuando hay una yo creo que plantea muy mal la pregunta. Sismo. Déjame te la planteo de otra manera. El ejército mexicano siempre ha combatido el narcotráfico, no desde hace 10 años. O sea, siempre han estado involucrados. Sí, por una política impuesta de Estados Unidos. Claro que sí. Los gomeros están ahí. Desde Ronald Reagan ¿Qué hacemos con esa historia? O sea, el ejército impuso mexicano una política contra las drogas, una guerra contra las drogas. México entró y hoy está en debate en todo el mundo, incluso reconocido por propios estadounidenses que ese fue un error. Y aquí tenemos a un expresidente de México, Zedillo, que está junto con otros expresidentes de Colombia y de Brasil discutiendo en Naciones Unidas que es absurda esa guerra contra las drogas, ¿ok? Pero ese es otro problema. El problema que tenemos hoy es que las Fuerzas Armadas están realizando tareas de policías, que las policías necesitan fortalecerse, que necesitamos controles de esas policías, que necesitamos apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que tengan condiciones de formar las policías que se requieren. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? El que nos lleve, porque estamos frente a un problema estructural y las resoluciones necesitan ser de fondo. ¿Qué hacemos mientras, Angélica? Mientras, lo que tenemos que hacer es sentarnos a ponernos de acuerdo a resolver ya cómo atendemos el problema de fondo. Pero mientras ustedes se sientan y se ponen de acuerdo, ¿qué te gusta? ¿Que maten a 10 diarios? Bueno, 100 entonces hay una responsabilidad política con nombre y apellido de ese desastre. Punto. Siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, seguiremos si nos das chance. Luis. Muchas gracias, Angélica. Sí. Cuídese mucho, descanse, pásela usted muy bien. Nos vemos en unas horas más tempranito en la primera emisión de Noticias MBS a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye.